al relieve, también podemos observar las fotografías en tercera dimensión. Entonces vamos a revisar la presentación, después le damos solución al parcial y revisamos las calificaciones a la fecha. Gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno. Quería comentarles algo antes de que se me olvide. Yo cuando revisé las prácticas, o sea, las prácticas de paralaje, encontré algunos errores de algunas personas relacionados con la parte de unidades, porque las discrepancias les daban del 400% o del 300%. Entonces, habían calculado mal de pronto la altura de vuelo o la diferencia de paralajes. Entonces, les recomiendo tener cuidado con esa parte. Cuando encontré los errores, les escribí un correo a las personas pues, indicadas, diciéndoles que revisaran y ajustaran, y se los volví a calificar. Ya para el próximo informe, si ya se encuentran errores, no les voy a devolver la práctica, sino que la califico tal cual me la entreguen. Bueno, no les voy a devolver el informe. Las personas que revisaron y ajustaron sus datos y corrigieron su informe, pues no les bajé. Realmente lo volví a calificar de ceros. Sin embargo, para la práctica que vamos a realizar el viernes sobre desplazamiento debido al relieve, deben tener más cuidado en las unidades, en los cálculos, porque si ya encuentro errores de ese estilo, pues yo ya no les voy a devolver la práctica. Ya pues se califica tal cual. Bueno, entonces vamos a ver la presentación. Bueno, entonces, deformaciones geométricas. Entre las deformaciones geométricas de las fotografías aéreas tenemos el desplazamiento debido al relieve. También hay una deformación geométrica debido al lente de la cámara y otra deformación geométrica debido a la inclinación del eje de la cámara. Entonces vamos a ver que el desplazamiento debido al relieve, perdón, es la diferencia que existe entre la posición de un punto en la fotografía y su posición verdadera en el terreno. ¿Causada por qué? Por el efecto del relieve. Este desplazamiento se da para puntos ubicados en montañas o en terrenos altos, puntos ubicados en edificios, torres, postes. Bueno, más que todo es puntos ubicados en grandes alturas. Entonces, nuevamente repito, diferencia que existe entre la posición de un punto en la fotografía y su verdadera posición en el terreno. Y esto es causado por el efecto del relieve. El desplazamiento es radial al punto principal. ¿Qué quiere decir esto? El desplazamiento es radial al punto principal. Si aquí tenemos la fotografía, si esta es la fotografía y aquí tenemos el punto principal, los desplazamientos son radiales al punto principal. O sea, desde el punto principal al borde o desde el borde de la foto al punto principal. Cuando hagamos la práctica del viernes, vamos a ver cuándo se toma el desplazamiento del borde, del centro de la fotografía al borde y cuándo se hace la corrección del borde al punto principal. Bueno, entonces esto significa que el desplazamiento se mide radial al punto principal. También vamos a darnos cuenta que, bueno, vamos a ver aquí en esta diapositiva que tenemos un elemento con dimensión vertical. Esto es un edificio en donde en la fotografía se puede apreciar el plano, la parte baja del edificio y la parte alta del edificio. Entonces, esto es lo que presenta desplazamientos, ¿no? Puntos ubicados en partes altas de la superficie terrestre, llámense edificios, llámense montañas, árboles, torres, postes. Entonces vemos que el avión va hacia la derecha, tiene dirección hacia la derecha, toma la fotografía 1, pues observa ese objeto, captura ese objeto, toma la fotografía 2 y en la zona de recubrimiento pues aparece el objeto. La imagen de este objeto, tanto en la fotografía izquierda como en la fotografía derecha, van a presentar un leve desplazamiento. Eso es lo que se conoce como desplazamiento debido al relieve y lo podemos calcular, ahora vamos a ver, con una formulita utilizando las lecturas tomadas con la barra de paralaje. O sea, es el cambio de posición de la imagen de un mismo punto en dos fotografías diferentes. ¿Sí? Entonces, la imagen del punto sobre el terreno
Aparecen las dos fotografías y existe un cambio aparente o un cambio leve en la posición de esa imagen. Ese es el desplazamiento debido al relieve. Entonces vamos a ver algunas características, esto es netamente teórico. Desplazamiento en el punto principal, representado por O en la foto o por P, nosotros lo hemos llamado P, P1 y P2 para la foto izquierda y foto derecha respectivamente. Entonces vamos a decir que el desplazamiento en ese punto principal es 0. ¿Sí? El desplazamiento en el punto principal es 0. A mayor distancia del punto con respecto al centro corresponde mayor desplazamiento. ¿Qué queremos decir? Que puntos cercanos a los bordes de las fotografías presentan mayores desplazamientos. Desplazamiento del punto principal, 0. Puntos cercanos en los bordes de las fotografías, mayores desplazamientos. Puntos cercanos al punto principal, menores desplazamientos. A mayor distancia del punto con respecto al centro corresponderá mayor desplazamiento. Cuanto mayor sea la altura de un punto sobre el plano de referencia, mayor será su desplazamiento. Y el desplazamiento debido al relieve es inversamente proporcional a la distancia principal, C, y a la altura de vuelo. Entonces vamos a ver esto ahora en las fórmulas. Estas características pues tengámoslas en cuenta para el segundo parcial, donde veremos, además del tema de desplazamiento debido al relieve, pues vamos a ver también el tema de cartografía y plan de vuelo. Y luego ya pasamos al procesamiento de imágenes satelitales. Bueno, entonces vuelvo y les repito las premisas de esta diapositiva. El desplazamiento en el punto principal es 0. A mayor distancia del punto, de los puntos con respecto al centro, o sea, a los puntos a los cuales yo les quiero calcular el desplazamiento, si esos puntos se encuentran más alejados del punto principal, tendrán mayores desplazamientos, o sea, cercanos a los bordes de las fotografías, mayores desplazamientos, cercanos al centro de la fotografía, menor desplazamiento. Cuanto mayor sea la altura del punto, pues con respecto a un plano de referencia, presentará mayores desplazamientos. Bueno. Los objetos que se encuentran sobre el terreno o sobre una cota de referencia específica se van a desplazar hacia el borde de la fotografía y aquellos que se encuentran bajo la cota de referencia se van a desplazar hacia el centro. Bueno, entonces vamos a ver en la práctica del viernes que algunos desplazamientos me dan positivos y otros desplazamientos me dan negativos. Entonces, los que se encuentran sobre el plano de referencia van a tener su desplazamiento hacia el borde de las fotos y los que se encuentran por debajo del plano de referencia van a tener su desplazamiento hacia el centro. O sea, la corrección de esa posición se hará hacia el borde o hacia el centro de la foto según corresponda el punto con relación al plano de referencia. O sea, según la ubicación del punto, de los puntos que se ubican en los niveles alto, medio y bajo del terreno. Según esa ubicación de los puntos con respecto al plano de referencia, será la corrección del desplazamiento hacia el borde o hacia el punto principal. El desplazamiento es función directa de la altura o profundidad del objeto, sea de la altura de vuelo, así como de su distancia al punto nadir. Entonces, esto lo vamos a ver ahora en la formulita. Otras premisas. Los objetos altos cuyas imágenes estén cerca de los bordes de las fotografías presentarán desplazamientos importantes. Ya habíamos dicho que objetos que se encuentren en puntos altos del terreno o en superficies altas tendrán desplazamientos debido al relieve grandes. Y también dijimos que los objetos que se encuentren cerca de los bordes de las fotografías tendrán desplazamientos altos, o sea, serán mayores los desplazamientos de los puntos ubicados cerca a los bordes que de los puntos ubicados cerca al punto principal. Por lo tanto, si los puntos están ubicados en zonas altas y además se encuentran en el borde de la fotografía, pues los desplazamientos serán importantes, o sea, grandes. Si se mide la distancia entre dos fotos, pongamos cuidado a esta premisa y ya me voy a una diapositiva donde podemos ver esta premisa. Si se mide la distancia entre dos fotos de los elementos homólogos de un objeto con dimensión vertical, se verá que la distancia entre las partes altas es menor que la distancia entre las bases. O sea, yo tengo un edificio en la foto izquierda, veo el mismo edificio en la foto derecha, puedo observar la base de ese edificio en las dos fotos y puedo observar la parte alta de ese edificio o construcción o elemento con dimensión vertical, lo puedo apreciar en las dos fotos. Puedo apreciar ese, yo lo llamo pues edificio, pero puede ser cualquier elemento que tenga una dimensión vertical.
Lo observo en las dos fotografías, tanto en la izquierda y la derecha, en la zona de recubrimiento, o sea, en la zona del modelo estereoscópico. Observo la base en las dos fotos de ese edificio y observo la parte alta. Me dice esta premisa que la distancia entre las partes altas será menor que la distancia entre las bases, o sea, entre la parte alta del edificio en la foto izquierda y su homólogo en la foto derecha. Esa distancia entre esas partes altas va a ser menor que la distancia entre la parte baja y su homólogo en la foto derecha. Voy a irme por acá porque por acá está una foto de ese estilo. Bueno, una foto que me muestra la premisa que están diciendo. Entonces miremos esta construcción. Tiene pues dimensión vertical, las observo tanto en la foto izquierda como en la foto derecha. Observo la base de la construcción en las dos fotos, observo la parte alta de esa construcción en las dos fotos y lo que me dice la premisa es que la distancia entre la parte alta del punto en la foto izquierda y la parte alta de su homólogo en la foto derecha, o sea, esta distancia es menor a la distancia, bueno, yo tomo esta base, pero podría tomar esta base, bueno, cualquiera de estos extremos, que la distancia entre el punto homólogo y su de la base y su homólogo. Bueno, pueda cambiar de colorcito de pronto. La distancia entre un punto en la base y su homólogo. El primero, no sé por qué sí me quedó una recta bien bonita. Bueno, entonces lo que me dice la premisa, que es esta distancia, de la línea azul, la distancia que está con color azul, es más pequeña que la distancia que tiene esta color naranja, que me está indicando la distancia entre el punto en la base y su homólogo en la base. La azul, la distancia entre el punto alto y su homólogo en el punto alto. ¿Por qué se ve de más pequeña o por qué será más pequeña? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la razón? Ustedes lo están observando en la foto. Porque está más cerca, ¿cierto? ¿Está más cerca? Al centro de la foto. Bueno, puede ser. Pero, ¿qué están observando en esas fotografías? Especialmente en la foto derecha, ¿qué se observa? ¿Cómo se ve esa construcción? ¿Tiene una cúpula? Sí, ¿y cómo tiene esa cúpula? Aparentemente se ve totalmente vertical o medio inclinada. Medio inclinado. Medio inclinada, sí señor. Entonces, miren que esta construcción en la foto derecha, esta cúpula, esa parte de la construcción se ve un poco inclinada. Entonces, eso se debe a la deformación debido a su altura, ¿no? Entonces, el desplazamiento debido al relieve, no solamente hablamos de relieve porque tengo árboles, montañas o cerros, sino también donde hay elementos con dimensión vertical, elementos muy altos, objetos muy altos. Entonces, en la fotografía se va a ver, se observa, pues aparentemente no, porque está inclinado, se observa inclinado, medio inclinado. Entonces, esta parte alta, la distancia entre los puntos altos, pues es más pequeña que la distancia entre las bases debido a esa deformación que presenta esta estructura por su altura. Bueno, gracias por su participación, jóvenes. Bueno, vamos a ver esta otra premisa. Conclusión, mientras este desplazamiento constituye una fuente de error para la medida de distancias horizontales en las fotos, es la base fundamental que hace posible el estudio estereoscópico de fotografías. O sea que ese desplazamiento debido al relieve aporta que podamos ver en tercera dimensión también, al igual que el paralaje que exista en las fotografías. Ahora bien, esos desplazamientos debido al relieve no son de metros. Bueno, pueden ser de 4 milímetros, 5 milímetros, de pronto a un centímetro largo, pero no quiere decir que esas distancias que yo pueda medir en la fotografía van a estar mal porque es que los desplazamientos son de metros o de kilómetros, no. Los desplazamientos son mínimos.
pero igual se pueden hacer las correcciones. El exagerado desplazamiento de los objetos altos. El exagerado desplazamiento de los objetos altos, ya en edificios, torres, árboles, en donde se vea la base, permiten medidas muy precisas de su altura bajo las siguientes condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar medidas de esos objetos con dimensión vertical, puedo obtener la altura de esos objetos siempre y cuando se cumplan estas premisas. Primero, que la fotografía sea prácticamente vertical, ¿sí? O sea, que el ángulo de inclinación sea menor o igual a 4 grados. O sea, que la fotografía sea aceptada como vertical. Esta es pues un ejemplo de la geometría de la fotografía aérea inclinada. Alguno de ustedes me puso este ejemplo, bueno, yo no sé si fue en este grupo o en el otro, me pusieron este ejemplo como fotografía vertical. Cuando el punto nadir y el punto principal no coinciden, la foto está inclinada. Entonces, lo que se quiere es que la fotografía sea prácticamente vertical. Esa verticalidad se logra si el ángulo de inclinación es menor o igual a 4 grados, o sea, que sea máximo 4 grados. También, que podamos calcular la altura de vuelo sobre la base de ese objeto. Que tanto la base como la parte superior del objeto las podamos observar en las fotos. Claro, si yo quiero medir esa altura, pues tengo que, si yo quiero conocer la altura de ese poste o la altura de esa construcción, pues tengo que ver en la fotografía tanto la base como la parte alta de ese objeto, ¿no? Obviamente. Y que la cantidad de desplazamiento sea tal que se pueda medir con suficiente precisión. Estas son unas premisas para poder medir un objeto con dimensión vertical, la altura de ese objeto en las fotografías. Vamos a ver las fórmulas. Me voy a ir a las fórmulas. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar y luego me remito a esta. Bueno, si quieren miremos esta de una vez. Pero esta no tiene la nomenclatura que tienen las otras. Sin embargo, aquí podemos ver cómo se despejan algunas de las formulitas que vamos a utilizar en el cálculo del desplazamiento debido al relieve. Bueno, entonces tenemos en la parte inferior un objeto con dimensión vertical. Este que estoy resaltando aquí con naranja es el objeto con dimensión vertical. La imagen de ese objeto se ve aquí en la fotografía. ¿Sí? La imagen de este objeto se ve en la fotografía. Esta es la distancia entre el punto nadir y esta sería la parte alta del objeto. Esta es la parte alta, la imagen de la parte alta. Esta es la imagen de la parte baja. O sea, en el plano del negativo, pongámosle este amarillo. En el plano del negativo, la distancia entre la parte baja, la imagen de la parte alta y la imagen de la parte baja es lo que se conoce como desplazamiento debido al relieve. Sí, este delta R, esto es delta RQ. Esto es lo que se conoce como desplazamiento debido al relieve. La imagen de la parte alta, esto lo voy a llamar Q, la parte alta. La parte baja la vamos a llamar R. Entonces, la imagen de la parte baja, miren dónde da, es este punto, R' minúscula. Bueno, me gusta ese azulito. Entonces, la imagen de la parte baja es ese R'. Igual ahora lo vamos a ver. Aquí tengo la parte baja. La imagen de la parte, esta es la parte alta que lo voy a denominar Q. Y la imagen de esa parte alta es hasta aquí, Q minúscula. Este puntico. La distancia en la fotografía entre la imagen de la parte alta de ese elemento con dimensión vertical Q minúscula y la imagen de la parte baja de su base, esa distancia es lo que se denomina delta RQ. ¿Sí? Este Q puede ser un punto ubicado en el nivel alto, medio o bajo del terreno. Bueno, entonces esto es lo que se conoce como desplazamiento debido al relieve, este delta RQ. La imagen, la distancia entre el punto principal y la imagen de la parte baja se denomina R sub Q. Bueno, lo vamos a ver ahora con las otras fórmulas. Aquí aparece solamente como R. La imagen la distancia entre el punto, la imagen, perdón, me repito de nuevo.
La distancia en el negativo entre el punto principal y la imagen de la parte baja de ese elemento con dimensión vertical se denomina R sub Q. La distancia en el negativo entre las imágenes de la parte baja y alta de ese edificio es lo que se denomina delta RQ. Este es el desplazamiento debido al relieve. Bueno, para que se cumpla esto, tanto Q como R, pues obvio, deben estar sobre la misma vertical, ¿no? Porque pues si este es el elemento con dimensión vertical y en la foto voy a observar su parte baja y su parte alta, pues Q y R deben de estar sobre la misma vertical. En el terreno, este sería en el terreno, la distancia entre el punto nadir del terreno, este es el punto nadir del terreno, y la base, esta sería, ¿esa qué sería? Si este punto Q no estuviera en la parte alta, sino en el terreno, pues el desplazamiento debido al relieve sería este. Este es el desplazamiento debido al relieve. Esta es la distancia de entre el punto nadir y la imagen del, perdón, y el punto Q. Esta es la distancia entre el punto nadir y el punto Q. Si proyecto el punto Q en este, en este lugar, para no entrar en redundancia, la distancia entre el punto nadir sería R mayúscula, entre el punto nadir y el punto Q sería R mayúscula, y la distancia entre la base y el punto Q sería delta R. Esta delta HQR, pues es la elevación del punto Q, HQ menos HR, si tenemos por acá el nivel medio del mar. Alguno de ustedes me calculó cuando tenían que calcular altura absoluta, este es el nivel medio del mar, me calcularon la altura absoluta hasta el plano de referencia. Recordemos que la altura absoluta se mide con respecto al nivel medio del mar. Entonces esta HQ, pues es con respecto al nivel medio del mar, esta HR también. Entonces, si yo tengo HQ menos HR, tengo delta HQR. Entonces, cuando me piden a mí, allá a la altura del edificio, allá a la altura del poste, allá a la altura de la torre, esa altura corresponde a delta HQR. HQ menos HR me da delta HQR, que corresponde a la altura del edificio, torre, poste, etc. Entonces, aquí por triángulos semejantes vemos que la tangente de beta, es igual a cateto opuesto, que es delta HQR sobre delta R, en este triangulito inferior izquierdo. La tangente de beta, igual, esa tangente de beta sería igual al cateto opuesto, que es Z, cateto opuesto, que es Z, sobre cateto adyacente, que es R mayúscula. Entonces, por triángulos semejantes, ese triángulo de acá es semejante a este triángulo de acá. ¿Sí? Este triangulito. Por eso se dice que este delta H es igual a delta R sobre R. Bueno, aquí estamos despejando. Aquí, ay, perdón. Aquí estamos despejando. De esta formulita, ay, Dios mío. Y me cogió fue el borrador. De esta formulita vamos a despejar delta H. Bueno, aquí. Entonces, delta H es igual a delta R por Z sobre R. Esa es la diferencia de altura. Esta no es la nomenclatura que vamos a utilizar porque pues no es la que está en la cartilla. Esta solamente era para demostrar la semejanza de los triángulos. El triángulo que tenemos en la parte inferior izquierda y el triángulo que tenemos en la parte superior. Entonces tenemos que delta H es igual a delta R sobre R por Z. Y entonces, por segmentos proporcionales, este delta R es semejante a delta R. Delta R mayúscula es proporcional, más que semejante. Delta R mayúscula es proporcional a este delta R. R mayúscula es proporcional a R. Esta R mayúscula es proporcional a R. Y la Z, pues nos queda aquí. Lo que hacemos es semejanza de triángulos. Este triángulo de aquí, la base, es a esta base, como este segmento es proporcional a este. Y pues dejamos su altura Z. Entonces aquí el de lo que vamos a despejar es el desplazamiento debido al relieve. El desplazamiento debido al relieve será delta HQR por R sub Q sobre Z, que eso lo vamos a ver ahora en las formulitas. Aquí pues esta diapositiva es como para mostrarles de dónde se obtiene el desplazamiento debido al relieve a partir de esta imagen.
Entonces aquí, esta es la que vamos a utilizar, que es la que está en la cartilla. Aquí nos está mostrando pues mejor el nivel del mar, el punto R y el punto Q que están sobre el edificio, sobre la torre o sobre el poste, Q en la parte alta, R en la parte baja. Miremos que la elevación del punto Q con respecto al nivel del mar HQ, elevación del punto R con respecto al nivel del mar HR, HQ menos HR pues es delta HQR, que corresponde a la altura del edificio, torre, poste, bueno, de ese elemento con dimensión vertical. Vemos claramente que la imagen del punto Q mayúscula, o sea, de la parte alta es Q minúscula, en la foto, en el plano del negativo, que la imagen de la base en la fotografía es R minúscula, que la distancia entre el punto nadir o punto principal y la imagen de la parte alta es R sub Q. Y que el desplazamiento debido al relieve, ¿sí? Es la distancia entre las imágenes de la parte baja R y la parte alta Q en el plano del negativo. Este delta RQ es el desplazamiento debido al relieve. Bueno, y bueno, está aquí la altura de vuelo y pues vamos a ver la formulita de desplazamiento debido al relieve. Tenemos aquí a que es igual a HQ, ya vimos a que es igual a HQ, la elevación del punto Q con respecto al nivel del mar. Q es la parte alta del edificio. Bueno, voy a referirme a un edificio como si fuera lo que estuviéramos trabajando. Para no repetir cada rato, es cualquier elemento con dimensión vertical, lo voy a llamar edificio. Q la parte alta del edificio, R la parte baja del edificio, delta HQR la diferencia entre HQ y HR. ZR la altura de vuelo sobre el plano de referencia, R sub Q la distancia entre el punto principal y la imagen del punto Q. Y delta RQ es el desplazamiento debido al relieve, que corresponde en el plano del negativo la distancia desde las imágenes de las partes baja y alta. Bueno, la distancia entre las imágenes de la parte alta del edificio, que es Q, y la parte baja, si ustedes se remiten acá, proyectamos esta parte baja, proyectamos R y me da R minúscula, proyectamos Q al plano y me da Q minúscula, esta distancia es el de desplazamiento debido al relieve, y la distancia entre el punto principal y la imagen de la parte alta será R sub Q. Casi siempre estos son datos. A veces no me dan R sub Q, pero me dan esta distancia entre el punto principal y la parte baja. Entonces, si yo tengo la distancia entre el punto principal y la parte baja, y la imagen de la parte baja del edificio, y además tengo delta RQ, puedo calcular este dato de R sub Q. Bueno, lo importante es tener en cuenta acá a qué corresponde cada uno de esos datos, porque a veces los problemas de los ejercicios están es acá. Tener claridad cuál es la imagen de la parte baja, que es R minúscula, tener claridad cuál es la imagen de la parte alta, que es Q minúscula, que la distancia entre esas imágenes es de las partes alta y baja es el desplazamiento debido al relieve, que la distancia entre el punto nadir y la imagen de la parte alta corresponde a R sub Q. Bueno, nuevamente, este R sub Q lo necesito pues lo necesito para calcular el desplazamiento debido al relieve y a veces no me lo dan, pero me dan este segmentico, me dan esta distancia entre el punto principal y la imagen de la parte baja. Entonces, si yo sumo este valor sumo este valor con este, porque ya este delta RQ lo he podido calcular, pues puedo calcular RQ. Es que en la fórmula de desplazamiento debido al relieve, que es esta, tenemos que el desplazamiento debido al relieve es R sub Q, ese es un radio que ustedes van a medir el viernes, bueno, van a medir, porque no, pues yo se los voy a dar porque pues los puntos ustedes no saben dónde están ubicados, pero este es un dato que tomamos en las fotografías. Delta HQR, pues si conocemos HQ y HR lo podemos calcular y la altura de vuelo. Bueno, a veces en esta formulita me piden calcular el delta HQR y tengo delta RQ, tengo ZR, pero no tengo el RQ. Pero tenemos el otro dato que les dije de la distancia entre el punto principal y la base. O sea, este valorcito que aparece aquí en R. Entonces, esta es la fórmula sencilla para calcular el desplazamiento debido al relieve. Delta RQ es igual a R sub Q por delta HQR sobre ZR. Bueno, preguntas hasta acá, por favor.
Sí, es multiplicación. R sub Q por, esto es igual. ¿Sí? Esto es igual, eso está en la cartilla de problemas que ustedes tienen. Aquí está en la cartilla. Delta RQ es igual a R sub Q por delta HQR sobre ZR. Delta RQ, este delta R es el desplazamiento, pues estas son las siglas. ¿Qué quiere decir esto? Desplazamiento debido a relieve de un punto Q con respecto al plano de referencia que pasa por R. Eso es lo que quiere decir el delta RQ. Desplazamiento debido al relieve de un punto Q. Este Q puede ser un punto alto, eso lo vamos a calcular el viernes. Vamos a calcular los desplazamientos para puntos ubicados en los niveles alto, medio y bajo del terreno. Entonces nosotros vamos a calcular, por ejemplo, delta RA. Bueno, ahí no me quedó bien la R. Vamos a calcular delta RA. Es el desplazamiento debido al relieve del punto A con respecto al plano de referencia. Esta R sí me quedó, pero bien feíta, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, delta RA. Desplazamiento debido al relieve del punto A con respecto al plano de referencia. Vamos a calcular también el delta RM y el delta RB. Bueno, ahí no lo voy a repetir porque vamos a calcular esos desplazamientos y el delta RB. ¿Qué quiere decir ese Q? Que lo cambio por los puntos ubicados en los niveles alto y medio y bajo del terreno. Bueno, es eso. Entonces, este simbolito quiere decir desplazamiento debido al relieve del punto Q con respecto al plano de referencia que pasa por R. Ese punto Q pueden ser los puntos ubicados en los niveles alto, medio y bajo del terreno. Esto lo vamos a ver el viernes. Esta tarde les envío el instructivo para que lo vean con tiempo. Bueno, y este delta HQR a veces es dato, a veces los tenemos que calcular, a veces me dan las escalas, me dan distancia principal y calculo ZR, o sea que aquí tenemos que tener en cuenta, que no nos vamos a olvidar de los conceptos vistos de escala, por ejemplo. Bueno, entonces estas formulitas son muchísimo más sencillas que las de paralaje. Lo importante de los problemas que nosotros le vamos a dedicar pues la mitad de la clase del próximo miércoles y la otra mitad pues ya empezar a ver lo del plan de vuelo. No, primero lo de cartografía y luego lo del plan de vuelo. Esta esquemita aquí hay que tenerlo claro, a qué corresponde cada uno de estos elementos que están en el esquema. Bueno, R sub Q, de dónde a dónde va, de la punto principal a la imagen de la parte alta. Delta RQ es la distancia entre la parte baja y alta, entre las imágenes de las partes alta y baja. Alta es Q y baja es R. Este es el desplazamiento de relieve. Distancia entre el punto nadir es N. Distancia entre el punto principal, como es una foto vertical, punto nadir y punto principal son iguales, no nos vamos a confundir. Esa distancia es lo que se conoce como R sub Q. Que si yo tengo aquí la fotografía, si yo tengo aquí mi fotografía, me perdonan el pulso, si yo tengo aquí mi fotografía, ese es el punto principal y el punto alto lo tengo aquí, ¿sí? Este es mi punto alto sobre el terreno. Yo mido esta distancia hasta aquí y eso es lo que se denomina R sub A. Distancia entre el punto principal y el punto alto. Bueno, Q, a este Q es la imagen del punto alto o de la imagen del punto ubicado sobre el terreno, digamos. Pues en este caso, para explicar, es la distancia, Q es la imagen del punto al cual se le va a calcular el desplazamiento debido al relieve. Bueno, yo de la parte alta con el elemento con dimensión vertical, pero yo puedo calcular el desplazamiento debido al relieve para los puntos ubicados en los niveles bajo y medio. Entonces, si yo tengo aquí mi punto medio, pues tengo que calcular el desplazamiento debido al relieve para el punto medio, tengo que medir esta distancia entre el punto principal y el punto medio, que es RM, para poder aplicar esta formulita. ¿Sí? Este R sub Q es la distancia entre el punto principal y el punto al cual le voy a calcular el desplazamiento debido al relieve. Llámese punto medio, alto o bajo. Bueno, esos puntos, pues si está alto, pues mejor. Si están en los niveles medio y bajo, pues igual voy a calcular los desplazamientos y me voy a dar cuenta que los desplazamientos debido al relieve para los puntos bajo y medio son inferiores que los desplazamientos para el punto alto.
A veces me dan diferentes y es porque no elegí bien el punto en la fotografía. Entonces, cuando apliquemos esta formulita, pues lo que vamos a ver si las premisas que están aquí en la presentación se nos cumplen en los cálculos que hagamos el viernes con la práctica. Bueno, Juan Esteban. Aquí pues esta figura ya la vimos, aquí tenemos otra diapositiva. Entonces, por favor, observemos esta diapositiva y me cuentan qué estamos observando. Permítanme 2 minuticos. Puentes, vías, construcciones pequeñas, edificios altos, y miren que los edificios altos que están en la parte inferior izquierda se ven medio inclinados, ¿no? Ese es el efecto del desplazamiento debido a relieve, es el efecto que dan por su altura. Lo que yo les decía inicialmente, deformaciones geométricas de las fotografías. Una de la deformación, desplazamiento debido a relieve, que fue lo que acabamos de ver. La otra deformación, desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía. Sí, existe un desplazamiento debido a la inclinación que tiene la fotografía y ese desplazamiento es la diferencia que existe entre un punto en la fotografía inclinada y la posición que tendría cuando la fotografía es totalmente vertical. Pero bueno, esto es más informativo que sepan que existe. Bueno, en la fotografía inclinada, pues el punto isocentro se crea o se da a partir de la bisectriz que forman estos dos ángulos, ¿no? Que forma este ángulo. La bisectriz que forma la línea vertical que pasa por el centro de proyección y corta el punto principal, y la proyección del centro de proyección sobre el plano del negativo. Entonces, esto nos forman unos ángulos, eso lo vimos comenzando la asignatura, y la bisectriz, pues, nos forma el punto isocentro. Esta fotografía es la geometría de una fotografía inclinada. La mayoría colocó en el parcial, yo no sé si ustedes creo que eran los de la fotografía inclinada, los demás eran de fotografía vertical, me colocaron esto y ya. Sí, entonces había que indicar que era esta parte, había que indicar que era esta parte, perdón, de allá no. Esta parte, indicar esto, a qué correspondía, indicar que esto es el punto de proyección. Algunos me entregaron unos monachos mudos. Bueno, entonces esta es la fotografía inclinada. Entonces lo que vemos es aquí, lo que me está mostrando es que cuando la fotografía es totalmente vertical, pues la información se ve homogénea, ¿no? Área cubierta por cada foto vertical. Cuando la fotografía es inclinada, la fotografía sigue siendo cuadrada, pero la información en su interior se ve en forma trapezoidal. Algunas personas me indicaron esto como fotografía inclinada y está bien. Bueno, yo les pedía la geometría. Cuando hablo de geometría es hacer este esquema. Pero algunas personas pues de pronto pues lo interpretaron de esta manera. En la fotografía inclinada me mostraron esto en forma ya trapezoidal. Bueno, me mostraron pues la información con su cuadrícula, aquí donde se ve pues más que todo el horizonte en la fotografía. Bueno, esta es pues la diferencia que habría entre la fotografía vertical y la inclinada, sabiendo que la inclinación de la fotografía es otra deformación geométrica que tienen las fotos. Y la última deformación geométrica que tienen las fotos es la distorsión causada por la lente. Entonces, la distorsión es un fenómeno según el cual los puntos imagen de un objeto son desviados de su posición real.
sobre el plano focal. Los puntos, imagen de un objeto, se desvían de su posición real sin alterar su nitidez. La distorsión no afecta la calidad, pero sí la posición de los detalles. Entonces, pues es una deformación que presentan las fotografías aéreas, porque pues no afecta la calidad, pero sí la posición de los detalles, y a nosotros lo que nos interesa es la posición de esos detalles. Entonces, esta es una distorsión causada por una enfermedad de la lente, pueden ser la distorsión de Corse o la distorsión de barrilete, donde aquí tenemos la lente en el centro y la distorsión de Corse, cómo nos forma la imagen, ¿sí? Pasa esto, en cambio la de barrilete amplía más la imagen. Bueno, aquí podemos observar las distorsiones, pues existe distorsión radial, distorsión tangencial, esto es más que todo de tipo informativo, nosotros no lo vamos a ver, pues porque no vamos a trabajar con lentes de cámara, pero la idea es que ustedes sepan que las lentes de la cámara pueden presentar problemas. Es por eso que cuando se va a tomar fotografías aéreas, antes de tomar fotografías aéreas, antes de dar el permiso para esa toma de fotografías aéreas, se pide un certificado de calibración de la cámara. O sea, saber que la cámara con la cual se van a tomar las fotografías está en buena, está bien, mejor dicho, está en en condiciones óptimas para tomar las fotografías. Entonces se pide un certificado de calibración de la cámara no inferior a 45 días de la fecha en la cual se van a tomar las fotografías. Bueno, eso solamente es para que ustedes sepan que esto existe. Entonces aquí están como, digamos que en forma vectorial representados el error del desplazamiento debido al relieve, el error debido a la inclinación de la fotografía y el error debido a la distorsión. Y si tenemos esos tres errores, pues suman, ¿no? Hay que corregir los tres errores. Pues el de la cámara, pues es cambiando la lente de la cámara. El de la inclinación de la fotografía, ese error se puede corregir cuando se hace la captura por métodos de restitución fotogramétrica y se hacen estos procesos de orientación relativa interna y absoluta, que ahora más adelante lo vamos a ver en el tema de cartografía. O sea, cuando vamos a ver el proceso cartográfico. Una vez veamos el proceso cartográfico, vemos el plan de vuelo. Y esta parte de la corrección debido a la inclinación del eje de la cámara, pues lo vamos a ver ahí. Estos son pues más que todo informativos para mostrar que los errores se suman vectorialmente. Y en la última tenemos unas conclusiones, que el error de distorsión se corrige por métodos ópticos o mecánicos. El error de la inclinación no afecta al modelo porque ya se ajusta con la orientación absoluta y relativa, de acuerdo con lo que yo les mencionaba ahora. Cuando en el momento de captura, cuando se pasa esa información de las fotografías aéreas al computador para generar los mapas, en ese momento se hacen las correcciones. Y el error del desplazamiento debido al relieve también se corrige cuando se proyecta perpendicularmente u ortogonalmente el modelo en los equipos de restitución fotogramétrica. Ese proceso de cartográfico lo vamos a ver la semana entrante. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Estas diapositivas, después de lo de la inclinación, perdón, son más que todo de tipo informativo. Yo no les voy a preguntar qué es la distorsión de barrilete, cómo es, ni la distorsión de Corse, no. Lo importante es que sepamos cómo se calcula el desplazamiento debido al relieve y a qué corresponde en la fotografía ese desplazamiento debido al relieve. Igual el viernes en el desarrollo de la práctica, pues les voy a explicar esa parte de los cálculos y qué hacemos con ese resultado que nos da. Bueno, chicos, preguntas. Creo que ya no sigo ahí. Preguntas sobre desplazamiento debido al relieve. Bueno, gracias. Vamos a ver entonces las fotografías, las notas. La foto de las notas era. Bueno. Hay algunas personas que no les encontré esta aplicación de fotointerpretación con aplicación de la ingeniería civil para Galeano y compañía Méndez, no encontré. Así que si la tienen y alguna vez la enviaron, por favor reenviarla. Bueno, ¿alguien sabe algo de Jessica Rivera?
Ella me escribió ya hace más de un mes por problemas familiares, pero no me ha vuelto a escribir, no supe nada. Bueno, esas son sus... Ya ahorita miramos el parcial. Entonces, Acosta Paula 4.8, Andrés Alvis 4.2, Ivonne Bustacara 4.7, Miguel Ángel Caro 4.8, Raúl Castro 4.4, Juan Camilo Cubides 4.7, Juan David Forero 4.3, Kevin Galeano 4.7, Diego Galindo 4.3, Daniel Castro 5, felicitaciones. Luli Viviana Gil 3.7, David González 4.7, Juan Esteban Guavita 4.1, Sara Gutiérrez 4.1, Hugo Hidrobo 3.6, Fabián Jaimes 4.1, Andrea López 4.4, Rodrigo Lorduy 4.8, Lina María Malpica 4.7, Jorge Luis Méndez 4.4, María Jimena Moreno 4.8, Ivano Valle 3.9, Diego Prieto 4.7, Luis Edgar Sánchez 4.8, Andrés Felipe Sierra 4.8. Chicos, perdón. Me llegan mensajes. Iván Juan Esteban Balbuena 5, Luis Edgar Sánchez 5, felicitaciones, Diego Fernando Prieto, no mentiras, me corrí, perdón. Parcial, Diego Fernando Prieto 4.7, Luis Edgar 4.8, Andrés Felipe Sierra 4.1, Juan Esteban Balbuena 4.6, Dubán Valencia 3.8, Diego Alejandro Jiménez 4.5. Ya les voy a mostrar, pues vamos a ver la solución del parcial. Que me sale una, ¿no? Ya vamos a ver la solución del parcial y entonces ustedes sabrán por qué. Ahora, si alguien me quiere preguntar, aquí les tengo anotado a cada uno cuáles fueron sus inconsistencias o errores presentados en el parcial. Bueno, voy a desplegar el parcial. Algunos de ustedes desarrollaron muy bien el primer punto, me gustaría que lo explicara. Bueno, pues todavía no, pues mira que por ahora este porcentaje de prácticas será el 35% del semestre. Nos falta desplazamiento de relieve el viernes, nos falta una de perfiles. Ese trabajo que ustedes hicieron del taller de vías entra para otro porcentaje. Bueno, y con el plan de vuelo, entra para otro porcentaje del 30% del semestre. Los dos parciales con una posible evaluación del tercer corte sería 35%, o no sé si los dos parciales más el plan de vuelo sea el 35%. Todo lo que son prácticas será 35%. Igual nosotros vamos a hacer unas prácticas digitales con imágenes satelitales, que eso entra para el 30%. Bueno, entonces yo creo que los dos parciales más el plan de vuelo sería el otro 35%. Y 35% todo lo que sean prácticas y el 30% pues ya miramos su proyecto final con los otros talleres de imágenes satelitales. Entonces, estos porcentajes de prácticas es 35% del semestre. El parcial, falta otro parcial y falta lo del plan de vuelo, que es otro 35%. Pues lo vamos viendo a medida que vamos avanzando. Bueno. Bueno. Yo no sé ustedes cuáles serán. Chicos, ese es el del otro tema, ¿cierto? ¿O ese es el de ustedes? No, este no es el de ustedes. No me acuerdo. Este es el de ustedes, ¿cierto? Era el primero, profe. ¿Era el primero? Ustedes son el grupo 3. Bueno. Este ejercicio de aquí era muy sencillo para el grupo 4 y casi nadie lo hizo. Sobre escala. Bueno,
El segundo punto era muy sencillo. El primer punto, a ver, hubo varias personas que lo hicieron muy bien. Yo les bajé quienes no hayan hecho gráfica. Los que no hicieron la gráfica de la lente, bueno, había que hacer la gráfica de la lente. Algunos me hicieron una gráfica como si estuvieran tomando la fotografía directamente desde el avión, pero bueno, vale, no hay problema. No sé si alguno quiera mostrar, yo a algunos les bajé, por ejemplo, a Juan Forero le bajé porque no hizo gráfico en ese punto, lo mismo a Caterín López, se pedía gráfico, ¿no? La parte de Luli, revisar los cálculos, no te dan los datos que tenía que dar. Hidro Martínez creo que no hizo el primero. A Kevin Galeano no hizo el gráfico o el gráfico está regular. Lo mismo Bustacara, el gráfico regular o no lo hizo, no sé. Raúl Castro también el gráfico. Coavita el punto 1 lo tiene regular. Diego Galindo el gráfico también. Sierra Forero el gráfico. Sneider Ovalle, pues creo que no. No sé qué pasó, pero no tiene buena nota en ese punto. Gutiérrez Arevalo tampoco. Dubán Valencia tampoco. Chicos, entonces, ¿quién hizo ese punto bien? Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a ver, con el permiso de María Jimena, vamos a ver si ella tiene ese punto bien ahí. No, pero ese no es el que yo quiero ver. Sí lo tiene bien, pero el gráfico no. ¿Quién le tiene bien el gráfico de ese punto? ¿Méndez? Tal vez. ¿Méndez o Cubillas? Bueno, el gráfico de María Jimena no es que esté mal, sino que yo pues prefiero como hacerle en enfoque de lo que, como la lente, tampoco. Bueno, igual este no es porque no me muestran, bueno, puedo suponer este, pero me gusta más el otro ejemplo, el otro gráfico de la lente como tal, Jorge Luis Méndez, o si no, pues miramos con este. Más o menos este, ¿sí? Entonces no quiere decir que los otros estén mal, pero pues porque en el punto central pues igual estaba el centro de proyección de la cámara y podrían de colocar que la altura del objeto es la Z y la altura de la imagen es C. Está bien. Bueno, entonces aquí colocó la distancia del objeto. El objeto está acá, marcado a la izquierda con O, distancia del objeto, está la lente, DI distancia de la imagen y tiene F como la distancia focal. Entonces yo les dije la ecuación de Newton. Recuerden que la ecuación de Newton decía que 1 sobre z más 1 sobre c es igual a 1 sobre distancia focal, 1 sobre f. Para alturas de vuelo muy grandes viene siendo la distancia principal igual a la distancia focal, que eso fue lo que explicamos. Entonces aquí el ejercicio decía que, aquí vamos a despejar, que la distancia del objeto era 2 veces la distancia de la imagen, ¿cierto? O que la distancia de la imagen era la mitad del objeto. Dice, la distancia focal de una lente y se desea que la imagen resultante tenga un tamaño igual a la mitad del objeto observado. La distancia de la imagen, que la imagen resultante tenga un tamaño igual a la mitad del objeto observado. Entonces aquí decía que la distancia de la imagen tenga un tamaño igual a la mitad del objeto observado. Entonces lo que había que hacer aquí era reemplazar 1 sobre distancia al objeto más 1 sobre distancia a la imagen es igual a 1 sobre 120 milímetros era dato, 1 sobre 2 de I más 1 sobre DI, este 2 de I tiene que ver con
Dice que la distancia de la imagen sea la mitad del objeto observado. O la distancia, sí, entonces aquí lo que hacemos es despejar y decimos que de distancia del objeto es igual a 2 veces distancia de la imagen. Entonces, reemplazando en 1 sobre d sub o distancia del objeto, lo reemplazamos con sobre 1 sobre 2 d sub i, más la distancia de la imagen, 1 sobre distancia de la imagen igual a 120, y de ahí despejamos la distancia a la imagen. O sea, la imagen se forma a una distancia igual a 180 milímetros. Bueno, y la distancia al objeto, pues ya nos habían dicho que era 2 veces distancia a la imagen, pues 2 por 180, 360. Ese era el punto 1, es el punto 1. Quien no me hicieron nada del gráfico, hay un gráfico más bonito. Que no me hicieron nada del gráfico, creo que les bajé 2 o 3 décimas. Sino, quien trazó 2 líneas, pero no indicó nada, le bajé. Pero el que no colocó nada en ningún gráfico para nada, creo que le bajé 3 décimas. Aquí en el ejercicio dice, haga el gráfico respectivo. Bueno, entonces era importante hacer el gráfico. Entonces, esa es por ese lado. Por el otro lado, no, o sea, el mismo ejercicio, pero con el otro, no quiere decir que esté mal, pues yo pues lo hice válido porque pues el otro ejercicio no lo habíamos visto. El otro gráfico, pero pues ustedes lo podían encontrar fácilmente. Pues ahora con todas las ayudas que tienen el computador a mano y tienen internet a mano y tienen todo a mano, pues podían hacer búsqueda por internet y habían encontrado el gráfico también. Entonces dice María Jimena, distancia 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia a la imagen, que es C, sobre 1 más 1 sobre distancia al objeto, que sería Z. Entonces ella trabajó con Z y con C, está bien. Dice que la distancia a la imagen es la distancia al objeto dividido 2. Con base en esto ella calculó Z y Z da 360 metros. O sea, la distancia, 360 milímetros, perdón, la distancia al objeto es Z, distancia del centro al objeto. Aquí, pues, centro de proyección tendríamos la cámara, ¿sí? La distancia al objeto le dio 360 milímetros. Bueno, y la distancia a la cual se forma la imagen, pues es 120, que le dio acá donde fue 180. Acá lo volvió a calcular. Entonces, con la distancia al objeto, calculó la distancia de la imagen y le da 180 milímetros. O sea que por este lado también lo hubieran podido calcular, asumiendo en este esquema que la distancia al objeto es Z y que la distancia a la imagen es C. Esta fue la que yo les dije, la ecuación de Newton, que habíamos visto en la primera clase, primera o segunda clase. Y bueno, ahí está, distancia a la que el objeto se encuentra a 360 milímetros de la lente, que es Z, y la imagen resultante se formará a 180 milímetros del lente, que es C. Bueno, este era el ejercicio 1, es el ejercicio 1. Bueno, siguiente, el ejercicio 2. Aquí está, con esquemita y todo, el punto en el nivel alto del terreno, el punto en el nivel medio, el punto en el nivel bajo, calcular las escalas máxima, media y mínima. Nos daban HA y HB, nos dan Z0, nos dan C. Entonces, con la escala del punto alto la vamos a calcular, C sobre ZA. ¿Cómo calculo ZA? Z0 menos HA. Me dan Z0, 3.300, menos HA, 800. Calculo la escala del punto alto, que es 1 a 16.405. Es la escala para el punto alto, 1 a 16.405. La escala del punto más bajo, bueno, la escala del punto medio, altura absoluta menos HM. Este HM lo puedo calcular con HA y HB. Bueno, entonces ella lo coloca aquí. La elevación media es igual a 1 medio de 800 más 400, que son las elevaciones para los puntos alto y bajo. O hubiese podido yo calcular la escala del punto bajo, C sobre ZB, y ZB, Z0 menos HB. Y luego con la escala del punto bajo y la escala del punto alto calculo la escala media. Pero bueno, también se podría calcular así.
Y la escala del punto bajo, pues aquí está. Entonces, la escala del punto medio, 1 a 17.700, no, 1 a, ¿qué es esto? 1771, creo. 17.000, aquí hay algo, 17.717. 17.717 la escala media y la escala baja 1 a 10, la escala para el punto más bajo, hablemos bien, la escala para el punto más bajo es 1 a 19.029 y aquí están los resultados. Creo que el 95% del grupo tuvo este punto bien. El primer punto valía 1, todos los puntos valen 1, pero como les cuento, en el primer punto quien no me hizo nada, pues 0. Quien algo colocó 0,3. Quien no hizo esquemas, pero tiene lo demás bien, 0,7 o 0,8, dependiendo de lo que haya hecho del esquema. Y este punto, pues, tenemos los 3 resultados bien, sacamos 1. Y así proporcionalmente. Aquí es verdadero, falso, falso, verdadero, falso. La cámara aérea capta energía electromagnética del infrarrojo cercano. Falso. Esto es falso. Yo nunca, pues dijimos, la cámara aérea solamente capta energía del rango visible. Entonces, esto es falso. La ecuación de Newton demuestra que la distancia focal es aproximadamente igual a la distancia vertical. Verdadero. ¿Cierto? ¿Cierto, chicos? ¿La escala máxima le corresponde al punto situado en el nivel bajo del terreno? No. La escala máxima es la escala grande, le corresponde al punto ubicado en el nivel más alto del terreno, por lo que la altura de vuelo es más pequeña, ¿no? Una fotografía vertical tiene un campo angular igual a 90 grados. Falso. Para observarlo en 3D, verdadero, eso lo dijimos 20.000 veces, bueno, unas 10 veces. Entonces las respuestas son falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Este punto vale 1. Quien tenga algún punto mal, todos los puntos valen 1. Quien tenga algún punto mal, se le bajan 2 décimas. O sea, quien tenga 1 mal, vale 0,8. Quien tenga 2 mal, 0,6. Y así sucesivamente. Digamos, por ejemplo, Raúl Castro tuvo el A mal, saca 0,8. Juan Camilo Cubido estuvo A mal, saca 0,8. James Peña tuvo el C mal, saca 0,8. Luli tuvo el A, B y el C mal, saca 0,4. Miguel Caro tuvo el B mal, saca 0,8. Y así sucesivamente. El que me quiera preguntar, aquí lo tengo claro quién tuvo cuál respuesta mal en este. ¿Sí? Este punto, pues, les bajó a la mayoría. En un gráfico independiente muestre. La próxima vez creo que les voy a poner que los hagan ustedes los grafiquitos. Bueno, porque pues ahí se ahorraron como media hora. Bueno, aquí está el ejercicio también del primero, hecho por Juan Camilo Cubides, de la misma forma como lo hizo María Jimena, igual. Miren ese parcial tan ordenado. Da gusto calificar un parcial así. Bueno, este chico dibujó todo. Modelo estereoscópico. Creo que se les pide grafiquen. Modelo estereoscópico, punto principal, el concepto de paralaje, la geometría de una foto vertical y súper gran angular. Entonces, aquí tenemos el modelo estereoscópico. Aquí me está mostrando la base del estereoscópico, fotografía izquierda, fotografía derecha. De pronto yo hubiese mostrado el modelo estereoscópico. Yo no le bajé, porque pues ahí se está observando y tiene la base estereoscópica, pero me muestra más la base estereoscópica que el modelo. El modelo estereoscópico coloco 2 fotografías, su punto principal aquí, su punto principal aquí, zona de traslapo, zona de traslapo. Este es mi modelo estereoscópico. Este es el modelo. Bueno,
Un par de fotografías aéreas consecutivas con recubrimiento longitudinal, las cuales pueden ser observadas bajo el estereoscopio de espejos. Este es el modelo estereoscópico. Igual la mayoría y muchos de ustedes me colocaron esto, bueno, no hay problema, ahí lo estamos observando y además me colocó las dos fotografías. Punto principal de la fotografía, ok, el punto central. Yo me atrevería a decir que el 80% de ustedes tomó las fotos de internet y de las presentaciones. Bueno, punto principal de las fotografías, concepto de paralaje, bien. Geometría de una foto vertical, ok. Le faltó indicar que esta es la distancia principal, que aquí está el centro de proyección, que de aquí a aquí la altura de vuelo, que este es el plano de referencia, en fin. Y la fotografía super gran angular. Bueno, está bien. Cada uno de estos vale 2 décimas, 2, 4, 6, 8, 10. Algunos les bajé por no colocarme aquí los daticos. Bueno, cubides. Y el último punto. El último punto me dan delta HQR, me dan HR, me dan paralaje de R, delta PQR, y había que aplicar esa formulita. Delta HQR es igual a ZR sobre paralaje R más delta PQR por delta PQR. Me piden allá la altura absoluta de vuelo. Para allá la altura absoluta de vuelo, si ustedes miran acá, dice altura absoluta de vuelo es igual a altura de vuelo relativa a ZR más HR. HR es dato. Tenía que calcular ZR. Yo me voy a la fórmula y miro qué tengo. Tengo paralaje de R. Me dieron directamente el delta PQR, no tengo que calcularlo. Aquí lo tengo, o sea, reemplazo aquí, reemplazo paralaje R, reemplazo delta HQR, calculo ZR. Y a ZR, aquí hay algo, que está en centímetros. Ojo, chicos, siempre, bueno, aquí al final me lo dio en metros. Siempre alturas de vuelo, diferencias de elevación en metros, tanto para las prácticas como para ejercicios y evaluaciones. La altura absoluta de vuelo es 2.803.3 metros y la altura de vuelo relativa 2.333. Bueno, ese es el ejercicio 5. Si a alguno le dio mal aquí, pues seguramente le bajé la mitad, porque tendrían que calcular dos datos, el ZR y la altura absoluta. Ese es el parcial. Preguntas sobre el parcial, ¿quién me quiere preguntar? Y le digo en qué le fue mal. Perdóname, con base en esta corrección, pues ustedes pudieron haberse dado cuenta porque pues tienen esas calificaciones. De todas maneras, califíquense en ustedes, autocalifíquense, sumen y el que tenga alguna inquietud, si quieren, me mandan la foto del parcial con la calificación y yo se lo reviso y yo también comparo con lo que tengo acá. Dime quién me iba a hablar. Yo, profe, Miguel Caro. Es que todavía no me queda claro porque en el tercer punto la segunda afirmación es verdadera, la que dice que la ecuación de Newton demuestra que la distancia focal es aproximadamente igual a la distancia principal. Ya, espérate un minutico, me voy al parcial como que me queda más fácil mostrártelo en el parcial. Esta es la ecuación de Newton. Esta, 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre altura de vuelo más 1 sobre c. Según la ecuación de Newton, para alturas de vuelo muy grandes, o sea, 1 sobre z tiende a, para zetas, valores de z muy grandes, 1 sobre z tiende a ser 0. La ecuación de Newton dice eso, 1 sobre f es igual a 1 sobre z más 1 sobre c. Para valores de alturas de vuelo muy grandes, 1 sobre z tiende a ser 0, por lo tanto, 1 sobre la distancia focal tiende a ser igual a 1 sobre c, tiende a ser aproximadamente igual, por lo tanto, la distancia focal tiende a ser aproximadamente igual a la distancia principal. Esa es la razón. Entiendo. Pero pues, no sé, es como no se especificaba que para alturas muy grandes lo tomé como parecido al primer punto porque las distancias pues son pequeñitas. Entonces creo que por eso puse falso. Gracias, profe. Bueno, no se especificaba, pero pues lo vimos en clase, yo lo expliqué en clase esta formulita, que para el ejercicio de la lente, pues lo se hizo con la lente, pero pues miren, aquí se defendieron algunas personas con este esquemita, y otras pues tal vez miraron
buscaron lo de la lente en alguna parte, el grafiquito. Bueno, entonces ahora sí remitámonos a las calificaciones. Galeano y Méndez. Yo hice ayer la búsqueda, ayer me dediqué toda la tarde a revisar las notas faltantes, terminar de revisar parciales, mirar a ver qué pasaba con unas notas que no habían. Y yo hice la búsqueda por Kevin, hice la búsqueda por Méndez y no encontré nada. Tuve hasta tiempo de ponerle un correíto a Jessica a ver qué pasó, se retiró o qué habrá pasado. Bueno, terminé de revisar estas prácticas, entonces nuevamente les digo, perdón que quiero mostrarles alguna cosita para que no nos vaya a pasar lo mismo, ay chicos, para que no nos vaya a pasar lo mismo con la práctica del viernes. Y bueno, yo no sé para qué me ponen que les envíe mensaje cuando les reviso sus trabajos, pero está bien para estar inquietos. Chicos, quiero comentarles alguna cosa. Los objetivos no son actividades. Bueno, esto no solamente va para la persona de este informe. Los objetivos no es calcular el paralaje, el objetivo no es realizar los cálculos, el objetivo no es conocer, bueno, no es hacer los cálculos de paralaje, conocer la barra de paralaje, obtener las lecturas con la barra de paralaje. Los objetivos son metas a cumplir con el desarrollo del proyecto. Bueno, entonces por favor revisen los objetivos. Los objetivos no son actividades. El día de mañana que ustedes hagan un proyecto, un trabajo, los objetivos no son hacer el levantamiento topográfico. Los objetivos no son actividades, los objetivos son las metas que se cumplen con las actividades que se realicen. ¿Listo? Los objetivos no son hacer actividades. Aquí en alguna parte, bueno, colocó el milímetros, abajo todos colocaron las lecturas están tomadas en milímetros. Esto debe aparecer en todos los gráficos, que estos datos que están aquí en milímetros, en milímetros, en metros, está bien. Porcentajes, 2 decimales, por favor. Algunos me colocaban alturas de vuelo con 5 decimales, delta HQR con 5 decimales. Por mucho coloquemos 2 decimales, 438 o 440. Bueno, tanto para todos los datos y cálculos que hagamos, trabajemos con 2 decimales nomás, por favor. Revisen aquí, colocó centímetros, 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 luego calculó delta PQR, ya pasó estos centímetros a milímetros seguramente, entonces aquí me dice que son milímetros. Algo así tienen que presentar. Yo creo que les di el formato con las unidades en el extremo para que supieran en qué me deben presentar las unidades. Algunos me presentaron alturas de vuelo en milímetros, eso les va a bajar. Bueno, quien no me coloque las unidades en el formato, les bajo, porque tengo que indicar en qué unidades estoy dando la información. Pues ustedes que lo hicieron sabrán, pero una persona que lo esté mirando, cualquier persona ajena, y cualquier proyecto y cualquier trabajo que ustedes presenten con cálculos y con unidades, tienen que ser claros en las unidades y en los cálculos. No presenten distancias en el terreno en milímetros ni en centímetros, no presenten longitudes ni áreas en centímetros ni en milímetros, todo en metros o en kilómetros, dependiendo pues de la magnitud de que se esté trabajando. Bueno, entonces quiero hacer énfasis en eso, 2 decimales, indiquen unidades. Algunos tuvieron estos porcentajes de discrepancia en el 100, 200, 400%. ¿Por qué? Por las unidades no trabajaron bien y porque seguramente en este delta PQR, que es el EQ, en este paralaje de R más delta PQR, están sumando estos 7, 8 centímetros con los delta PQR que están en milímetros. Entonces pasen de una vez este paralaje de R a milímetros y así lo pueden sumar. Muchos tuvieron esta parte de paralaje, bueno, no muchos, algunos, paralaje de R más delta PQR mal, y por eso de ahí para adelante los cálculos están mal, porque sumaron milímetros con centímetros, milímetros de delta PQR y los centímetros del paralaje de R. Entonces, por favor, ya cuando revise la práctica que tienen que entregar, que vamos a hacer el viernes, el informe que vamos a desarrollar para la práctica del viernes, si tienen errores de este tipo que yo para esta práctica les devolví a algunos o a varios, les devolví, revisen porque no les está dando los datos bien, ya después yo reviso y está mal, ya no se los devuelvo, bueno, ya no les doy la opción de corregir.
Por favor, para que tengamos eso en cuenta para el ejercicio del viernes. Preguntas sobre sus notas. Bueno, este desplazamiento de al relieve es el que vamos a hacer esta semana. Perfiles, bueno, aquí voy a colocar el taller de, bueno, días, se puede llamar, que es el que van a entregar el viernes, el sábado creo, que tiene plazo hasta el sábado durante todo el día. Sé que lo entregaran bueno, igual como tenemos confinamiento hay tiempo para hacer de todo, ¿sí o no? Nos faltaría este viernes desplazamiento de relieve y el viernes siguiente vamos a hacer perfiles, ya terminamos esta parte y empezamos a trabajar lo del plan de vuelo y posteriormente la parte de imágenes satelitales. Ya trabajamos con el software, yo les voy a enviar ya pronto el software para que ustedes lo instalen, el programa para que lo instalen y podamos trabajar ya la parte de imágenes satelitales. Bueno, si no tenemos preguntas, ¿qué proponen? ¿Tienen mucho que hacer o hacemos ejercicios? ¿Hacemos ejercicios de desplazamiento debido al relieve? El informe, no sé si Miguel Ángel y Kevin quieran decir algo, que tienen el micrófono abierto. El informe del viernes, lo mismo del informe, el informe, ¿cuál? ¿El que tienen que entregar el viernes sábado o el que van a hacer el viernes? Jimena. Bueno, creo que ahí decía, ¿no? Tienen que entregar, pues, en la partecita del mapa, el mapa donde me muestren, pues, la propuesta, la zona del proyecto donde van a trabajar, donde van a hacer la propuesta de la vía, resaltar, pues, con algunos colorcitos los elementos que están alrededor, por ejemplo, las curvas de nivel, vegetación, ríos, en la zona del proyecto. Como ustedes van a trabajar una parte solamente de ese mapa, entonces donde vayan a ubicar la zona del proyecto tienen que indicarla con algún color donde proponen el trazado de la vía y los elementos que están alrededor, curvas de nivel, ríos, otras vías, vegetación con otros colores. Y el informe pues tendrá objetivos. El informe tendrá objetivos. Pueden colocar uno específico, dos específicos o uno general. Tendrá los cálculos de las pendientes, obviamente pues con su pendiente promedio, beneficios de la vía propuesta, posibles impacto o posible impacto ambiental, posible impacto ambiental pues generado por esa construcción y clasificar la vía de acuerdo a de acuerdo con los lineamientos dados en el instructivo. Unas conclusiones. Si consultaron bibliografía, pues bibliografía. Bueno, eso es lo que debe tener. Objetivos, puede ser uno general y dos específicos, los cálculos de las pendientes. Bueno, vamos en orden. Pues yo pensaría que vienen los cálculos de la pendiente, luego beneficios de la vía propuesta, posible impacto ambiental y luego clasificamos la vía. Sí, ahora sí, si ustedes quieren clasificar primero la vía, una vez obtenido la pendiente promedio, clasificar la vía de acuerdo con los lineamientos dados en el instructivo. O sea, si me da 12% de la pendiente promedio, si me da 3 sería un terreno escarpado, si me da el 3% o si me da el 8%. Entonces, de acuerdo con los lineamientos dados en la guía, ustedes clasifican su vía según los resultados.
Bueno, los beneficios, pues, de la propuesta. Los beneficios, bueno, beneficios de la propuesta si quieren colocar, y el posible impacto ambiental. Y bueno, anexar una foto o un archivo digital, como quieran, de la zona del mapa en donde se hace la propuesta. Bueno, igual yo le tomo fotico a esto que les estoy escribiendo y se los mando por correo, ¿listo? ¿Buscando qué? ¿Lo de la guía? ¿Lo de la vía? Ah, del mapa, de los mapas. Y por los municipios que aparecen ahí es que algunos mapas no vienen tan completos. Sí, no, y es que la de verdad no me pude, no, fueron las únicas planchas que me pude conseguir. El año pasado tenía otras, pero pues casi muy parecidas a estas, pero no sin la información clara. Bueno, de todas maneras, pues hacemos la propuesta mencionando pues los municipios que estén en la zona. Bueno, tal vez podríamos mirar cómo vamos a resaltar los elementos con colorcitos, los ríos, la vegetación de la zona, curvas de nivel. Podríamos pues tratar de mirar, y en Google Earth tampoco encontraste con los municipios. Y nada. Bueno, yo trato a ver si con la persona que me facilitó estos mapas me puede dar algún dato. Bueno, voy a tratar de hoy contactar a esta persona que me facilitó esos mapas, a ver si me puede dar una idea de dónde son. Y pues yo les escribo. Bueno, Duván, muchas gracias. Yo creo que no viremos lo de la cartilla, como vamos a hacer ejercicios. Si ustedes quieren ir mirando algunos ejercicios, pues los pueden ir mirando, pero esos de desplazamiento debido al relieve, pues le vamos a dedicar tiempo en la clase próxima, en el miércoles próximo. Entonces, como para no empezar y dejar ahí los ejercicios, pues si quieren dejamos por hoy acá y pues adelanten la práctica en este espacio que tienen. Si quieren trabajar algo en el taller de vías, lo pueden hacer, averiguar información, buscar información o ir armando el documento. ¿Sí? Si ya calcularon pendientes, ir armando el documento, o si no han calculado pendientes, pues hay que empezar. Si quieren, dedíquenle esos 18 minutos, 17 minutos que quedan de clase para esa parte del taller de vías. Bueno, chicos. Si tiene alguno de ustedes alguna inquietud con relación al parcial por su calificación y no quiso mencionarlo acá en el grupo, me puede escribir un correo y con mucho gusto lo revisamos la calificación o miramos a ver qué pasó. Pues ustedes tratan de sumar, sumen sus parciales y me dicen mi nota no me da 4.5 sino 4.8 y bueno, revisamos. Bueno, ¿qué me ibas a decir, Iván? Es que quisiera saber cuánto fue lo que saqué en el primer punto, que me había ido mal, pero no. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto saqué en el primer punto de un punto posible? Vamos a ver. 0.3. Ok, es que no entiendo si creo que hice bien los cálculos. Bueno, voy a revisar. Pero algunos me dejaron unos fraccionarios indicados, tenían que calcular. O sea, alguien me dice, No, no fuiste tú. Me acuerdo de una persona que me dice, distancia al objeto, 6 sobre, por decir alguna cosa, 6 sobre 622. Pues hagan el cálculo. Bueno, yo reviso y te cuento por correo a ver qué pasó. Bueno. dale, profe, gracias. Yo aquí ya tengo anotado y reviso y te cuento por correo qué pasó con ese primer punto.
Entonces, chicos, bueno, quien tenga alguna otra inquietud como la de Iván y prefiera escribirme, lo puede hacer. Nos vemos el viernes. Yo les envío esta tarde el instructivo para el viernes. Nos vemos el viernes y bueno, se cuidan y cualquier inquietud que tengan me escriban, ya sea relacionada con el parcial o relacionada con el taller de vías. Voy a tratar de localizar a la persona que me facilitó estos mapas, a ver si ella sabe de dónde son. Bueno, listo chicos, nos vemos el viernes. Buen día. Aprovechen estos 15 minuticos, bien sea si no han desayunado o terminar o continuar con su trabajo del taller de vías. Nos vemos el viernes. Buen día, se cuidan. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Bueno, que estén bien. Hasta luego. A ustedes.